Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por la dirección que le das a tu iglesia, porque tú desde el principio que estableciste a tu pueblo, has dado dirección a tu iglesia de cómo tu iglesia debe caminar para ser esa luz en medio de la oscuridad, porque tú eres un Dios de orden, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Este versículo 15 nos habla de la importancia de la casa de Dios, de cómo debemos conducirnos en ella, ya que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. ¿Cuántas personas consideran la iglesia como casa de Dios? Lo digo porque lamentablemente la gran mayoría de personas han confundido como un lugar, lo han confundido como un lugar litúrgico, y esto es muy triste. Algunos tienen la cosmovisión de solo el lugar, pero no se trata del lugar. Son las personas que allí se reúnen en nombre de Cristo. Es importante destacar que la iglesia es el lugar donde se reúnen los creyentes para alabar a Dios, para aprender de su palabra y para tener comunión con nosotros, hermanos en la fe. Este versículo nos exhorta a conducirnos de forma adecuada en la iglesia. No importa si es en una casa o en un local. La mayoría de las iglesias nacientes en Jerusalén fueron personas que abrieron sus casas para recibir a la iglesia. Porque en ese lugar, cuando la iglesia se reúne, se convierte en iglesia. No por la infraestructura, sino por los hermanos que allí se reúnen. Por eso no existe un creyente libre e independiente. Pablo le escribe a Timoteo cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Y mediante esta forma de expresión debemos entender la importancia y dignidad de aquellos que son considerados pastores y diáconos. Esos hombres de Dios, mayordomos a quienes nuestro Señor, en su gracia y misericordia, ha encomendado el gobierno y el cuidado de su casa. Cómo deben trabajar de día y de noche con gran solicitud aquellos a quienes el Señor les ha encomendado esta tan linda tarea. Ellos deben ejercer su labor no por un pago, no por tener un honor. Lo hacen porque son las ovejas que el Señor le ha encomendado para apacentar. Por eso deben ser servidores de verdad. Queridos hermanos, la iglesia no es el lugar, son las personas que Dios dio para que nos amemos, lo que significa que si por alguna razón tú te indispones con un hermano, te estás indisponiendo con Dios mismo, con la familia de Dios, y debemos recordar que Él, por medio de su Espíritu, mora en nosotros. Por eso cuando nos unimos, somos cimientos y columna de la verdad. Si nosotros consideráramos este texto para entender cuán valioso es el lugar donde Dios nos ha puesto, fuera de gran importancia, de gran valor para nosotros. La iglesia es la casa de Dios, un lugar donde podemos encontrar la presencia de Dios y ser fortalecidos en nuestra fe. Pero también es importante recordar que la iglesia no es solo el edificio, sino la comunidad de creyentes que comparten la misma fe y amor por Dios. En este sentido, la iglesia es la iglesia del Dios viviente porque es a través de ella donde Dios se manifiesta y donde Dios obra en nuestras vidas. Somos la iglesia porque somos los hijos de Dios y Él habita en nosotros, y por eso debemos cuidar de nuestra casa espiritual y mantenerla siempre en orden. Esto significa que la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar la verdad de Dios al mundo y de defenderla de las falsas enseñanzas y creencias erróneas que pueden surgir
Por eso Pablo nos habla de la iglesia como la columna y defensa de la verdad. Lo hace en un mundo en el que la verdad pareciera estar en constante cambio. Es importante que la iglesia mantenga firme su convicción en las enseñanzas de Dios y se mantenga siempre en la búsqueda de la verdad que se encuentra revelada en la Biblia. El versículo 15 nos recuerda la importancia de la iglesia como la casa de Dios. Eso no lo podemos olvidar. Como la comunidad de creyentes y la columna y defensa de la verdad, debemos conducirnos adecuadamente en la iglesia, participar activamente en ella y buscar siempre la verdad de Dios en todo lo que hacemos. Pero también es importante recordar que fuera de la iglesia, nuestra vida debe seguir reflejando los valores, los principios que aprendemos en ella, de modo que podamos testimoniar a los demás la obra de Dios en nuestras vidas. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.